Bienvenidos, hermanos, año 2021. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, sintonizando desde Brentwood Neighborhood Church, al norte de California. Mi nombre es Orlín. Y este es su pastor y amigo Carlos González. Gracias nuevamente. Nuevo año, estamos muy contentos, seguimos hacia adelante y queremos preparar nuestro corazón para la palabra del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, porque 2020 se acabó y comenzamos nuevo año, nuevos deseos, Señor, nueva fe, confiando en ti, dejando todas nuestras preocupaciones en tu mano y confiando, Señor, que tú sigues hacia adelante con nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quédese con nosotros y disfrute de esta alabanza. Reciba bendición. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
existe en mí. Saludos nuevamente y bienvenidos a este servicio latino aquí de Brentwood Neighborhood Church. Esperamos que la alabanza que escuchó haya sido de bendición para su alma. Es nuestra intención siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos, pero también al mismo tiempo presentarnos en sus manos para que Él nos utilice para la bendición de su alma. Así que esperamos que se esté gozando con nosotros. Hoy, el segundo domingo del año, vamos a estar comenzando en una nueva serie que nos vamos a estar fijando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, conocida como la carta a los Efesios. Esta carta de los Efesios se encuentra casi en el centro del Nuevo Testamento y es parte de un grupo de cartas pequeñas en el sentido que son cortas, que se reconocen como cartas a las iglesias. Este cúmulo de 4 cartas, la carta de Efesios, la carta a los Gálatas, la carta a los Colosenses y la carta a los Filipenses. Este grupito de 4 cartas usualmente se ven de una manera acompañada una de la otra, comparten temas similares. El tiempo en que se escribieron fueron bastante cerca y fueron áreas o componentes, iglesias que el apóstol Pablo visitaba y conocía de manera cercana, íntima, algunas de ellas. Esta carta a los Efesios, en la cual nos vamos a estar basando por algunas semanas, esta carta a los Efesios es una carta que en lo personal, a través de mis casi 30 años de ministerio, me he encontrado en ella quizás un poco más de lo que me he encontrado en otras cartas. Es una carta que yo personalmente la he utilizado mucho. Dios me ha hablado a través de ella. Es una carta, para serle muy honesto, en esta preparación a esta serie, yo he estado un poco debatiendo la realidad de compartir esta carta en esta plataforma de una red social, porque yo no tengo idea de quién es el oyente. Y el hecho de que yo no sepa quién me está escuchando me presenta un reto. Quizás me presenta el reto más grande en la dinámica de esta serie que vamos a enfrentarnos en la carta de Efesios. Porque la carta de Efesios no es escrita para todo el mundo. La carta de Efesios es una carta con un mensaje profundo, con un mensaje dedicado a la iglesia y al crecimiento del creyente y del cuerpo de Cristo. Es una carta que abunda en temas profundos de lo que se conoce una guerra espiritual. La tensión que existe por así decirlo, en los lugares celestiales. Eso es el tema, como el apóstol Pablo lo presenta. Nosotros tenemos una realidad. Todo ser humano existe en una esfera tangible o material, terrenal, y también en una esfera espiritual. Nosotros somos seres corporales de cuerpo, carne, sangre, huesos tangibles, nos enfermamos, nuestro cuerpo decadece, tenemos una esfera donde nos movemos y actuamos y vivimos, donde vemos cosas, interactuamos con personas, tenemos objetos, tocamos, sentimos, tenemos sentidos de vista, de audición, de gusto, de paladar,
Y nos movemos en esta esfera terrenal o natural, como usted lo quiera ver. Pero también hay una esfera espiritual. Todo ser humano, en la creación misma, dentro del diseño de Dios de creación, Él creó, nosotros existimos también en una etapa o esfera espiritual. Nosotros somos seres espirituales. El ser humano tiene un espíritu, tiene un alma. Nosotros sentimos, en esa esfera espiritual nosotros sentimos, interactuamos, nos movemos. Y ambas esferas, por así decirlo, tanto la natural como la espiritual, ambas esferas se afectan el uno a la otra. Son interactuables la una de la otra. Esto no depende de la creencia del hombre. El ser humano puede negar la existencia de seres espirituales. Un individuo puede negar la existencia de Dios. Eso no quita que Dios exista. Un individuo puede decirse a sí mismo, yo solo creo en lo que veo. Eso no quita la existencia de las cosas que él no ve. Dios existe y la existencia de Dios no depende de nuestra capacidad de aceptarlo, entenderlo o reconocerlo. Dios existe y siempre se existirá. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de ignorarlo. Eso no quiere decir que Él no exista. Él sigue existiendo. Su existencia no depende de nosotros. De esa manera, nosotros como seres humanos tenemos un espíritu que se mueve, actúa, vive y reacciona y se relaciona en una esfera espiritual. Y Dios se relaciona a nosotros espiritualmente. Dios es espíritu, la palabra de Dios lo dice. Y su Espíritu Santo reside en nosotros, se comunica con nosotros, nos enseña, nos dirige, nos habla, nos guía, nos protege, nos equipa. Y ministra a nosotros diariamente, está con nosotros. Y es en ese contexto que Pablo está hablándole a la iglesia en Éfeso, a los efesios. La razón por la cual nosotros encontramos esta carta, que es tan importante para el crecimiento del creyente, así también como el de la iglesia, es porque Éfeso fue una ciudad donde había mucha tensión espiritual. Era una ciudad pagana. Éfeso, como muchas de las ciudades cerca de las costas del mar Mediterráneo, Éfeso tenía una predominancia comercial, ya que estaba en cierta manera cercano a la costa del Mediterráneo y había en ella la facilidad de interactuar y de intercambio de negocios. Y Éfeso, al ser parte del Asia Menor, del área del Asia Menor, Éfeso se encontraba en una posición o lugar estratégico entre dos mundos, por así decirlo. Estaba el mundo occidental, que se componía, por así decirlo, de España, de Italia, Roma, Grecia, y entonces estaba el mundo oriental, que era aquel de Asia Menor, de Persia, de los macedónicos y del medio, de lo que nosotros llamamos ahora del Medio Oriente. Y Éfeso se encontraba en un lugar estratégico porque era un lugar céntrico donde ambos mundos se encontraban. El hecho de que facilitaba un punto medio entre los dos mundos, también lo que hacía es que traía diferentes personas con diferentes religiones y puntos de vista a un mundo céntrico a compartir la vida juntos, lo cual provocó en la ciudad de Éfeso una mezcla de religiones. Éfeso era una ciudad predominante por ser lugar de templos paganos, tanto del mundo greco-romano como también del mundo pérsico. Y había una mezcla de muchos
templos paganos y prácticas religiosas, lo que contribuyó a que cuando el apóstol Pablo llegase a la ciudad a hablar y a predicar las buenas nuevas de Jesucristo y las noticias del único real Dios viviente, causara en la ciudad grande impacto. La iglesia de Cristo, la iglesia que se funda en esta ciudad por medio del ministerio del apóstol Pablo, nosotros encontramos la narración en el libro de Hechos por medio del evangelista Lucas, que escribe Hechos y está allá en la altura del capítulo 19, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. Pero nosotros tenemos un poquito del sabor de la experiencia del apóstol a través de Lucas cuando nos narra los grandes debates y la rebeldía que nace a la luz en esta ciudad, a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y cuando Pablo le escribe a este grupo de creyentes de Éfeso, Pablo ya reconoce y conoce de primera mano, él la experimentó, la presión espiritual en la cual ellos estaban viviendo. Es por esto que esta carta de Pablo a los Éfesos es una carta que abunda en temas espirituales, que busca el crecimiento y la madurez espiritual del creyente y de la iglesia, y que intenta capacitar o abrir el conocimiento, el discernimiento espiritual en el creyente y en la iglesia de cómo actuar, moverse y cómo tomar parte en esta esfera espiritual, cómo tomar parte y vencer al enemigo que se mueve y ataca en el mundo espiritual en cual nosotros somos parte de eso. Esta carta tiene muchos temas profundos, pero todos dirigidos al creyente. Yo confío, y este es mi dilema, yo confío que aquel que me escucha entienda que quizás si tú careces, amigo que me escucha, amiga que me escucha, si tú careces de una relación con Dios, pues te voy a estar hablando de temas, o la carta va a estar hablando de temas que posiblemente como que te choquen un poco, quizás no entiendas, quizás te reten y tú no puedas quizás capturar el concepto de una forma total y clara. Yo voy a hacer lo mejor de mi parte, pero entiendo que por causa de la plataforma de la carta es una carta para la iglesia y que demanda que el creyente ya tenga una relación con Cristo y cierto tipo de conocimiento espiritual para profundizar más en lo que ya Dios está haciendo en la vida de él. Lo veremos, lo compartiremos, hablaremos de eso. Te invito a que si en algún momento tú tienes algún comentario o pregunta, allégate a mí, mándame en correo electrónico por la dirección que compartimos, info@bnc.church, CHURCH. Comparte conmigo cualquier tipo de pregunta para que de esa manera yo pueda hacerte de mayor beneficio quizás durante esta meditación de esta serie de la carta a los Efesios. Así que sin alargar más la introducción a esta serie, vamos a ir inmediatamente al comienzo de la carta de Éfeso. Y vamos a estar leyendo la primera porción de este primer capítulo, una porción de este primer capítulo, capítulo 1 de Éfeso, que se encuentra en Efesios 1 del 3 al 14. Y yo le he pedido a mi amada esposa que, como de costumbre, tenga la amabilidad de dirigirnos en la lectura de esta porción bíblica. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia y de la que nos ha colmado en el amado, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que ya antes esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias. El tema principal o título de esta primera reflexión que vamos a estar hablando, basado en la carta a los Efesios, lo he escogido llamarlo los escogidos de Dios. Este aparentemente es el primer punto o punto de enfoque o la primera plataforma que el apóstol Pablo estaba utilizando para introducir esta carta a la iglesia en Éfeso, para hablarles a ellos acerca de lo que es y de lo que implica ser un escogido de Dios. Esto es uno de los temas más profundos, más básicos, fundamentales en la existencia, en la identidad del creyente. El ser escogido por Dios es algo que presenta muchos retos y que, les voy a ser bien franco, nos toma mucho tiempo capturar la totalidad del pensamiento, de arropar la magnitud de esta realidad de que somos escogidos por Dios. El apóstol no lo hace fácil para mí, lo voy a ser bien franco. La escritura, este pasaje, no es fácil de digerir. Quiero que notes algo, es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta cuando se acerca a la escritura. Pero la escritura está hecha o escrita en oraciones. Las oraciones tienen sus cláusulas y frases y componentes, pero usualmente cuando tú lees las cartas, la escritura, tú buscas leer oraciones. Y quiero que notes algo acerca de este pasaje que acabamos de ver, y mucha gente no se da cuenta de esto, pero quiero presentarte esta realidad para que te des cuenta del reto que estamos al frente. En el verso 3, una oración comienza. Este es el comienzo de la oración en el verso 3. Y yo quiero, no la voy a leer otra vez porque mi esposa lo leyó por nosotros, pero yo quiero que te des cuenta de cuando esta oración que comienza en el verso 3, ¿dónde termina? Busca el punto, lo que nosotros le llamamos en la gramática española el punto donde la oración termina. Nota lo largo de la oración. Comienza en el verso 3. Al final hay una coma. Verso 4. Continúa la oración. Hay una coma. Verso 5. La oración continúa. Hay una coma. Verso 6. La oración continúa. Hay una coma. Verso 7. La oración continúa. Hay una coma. Verso 8, la oración continúa, hay otra coma. Verso 9,
la oración continúa, sigue otra coma. Verso 10, la oración continúa, hay otra coma. Verso 11, la oración continúa, hay otra coma. Verso 12, el punto donde la oración termina aparece al final del verso 12. O sea que nosotros estamos viendo una oración que comienza en el verso 3 y termina en el verso 12, donde el apóstol, por alguna razón que yo desconozco, él no me pidió permiso ni mi opinión en el proceso, pero el apóstol escribió una oración para hablarnos tantas cosas acerca de lo que es ser escogido por Dios. Lo que implica que seamos escogidos por Dios. Esto es un tema sumamente importante y que a la luz de la realidad de la vida espiritual del creyente y de la iglesia, el apóstol Pablo entendió que este era el mejor punto de partida para hablar de la realidad espiritual nuestra como creyentes. Así que vamos a hablar sobre ser escogido de Dios. Y voy a tratar de simplificarlo. Voy a intentar hacerlo. Quizás fracases, pero le voy a dar el mejor intento. ¿Qué significa? Vamos a comenzar ahí. ¿Qué significa ser escogido? ¿Qué significa para nosotros, para el creyente, que nosotros veamos o entendamos que nosotros somos escogidos de Dios? Mira, de una manera sencilla, quizás está muy simplística, pero lo hago de la forma más sencilla posible. El ser escogido significa que hemos recibido gracia divina. El apóstol en esta carta, en este pasaje que leímos, nos dice que fuimos escogidos desde el comienzo, desde antes de la creación del mundo. Dios nos escogió. Toma un segundo, toma 2 segundos, intenta de entender eso. Esto es un intento que va a retar nuestra capacidad de comprensión, porque en nuestro intelecto es sumamente difícil para nosotros proyectar lo que es el tiempo antes de la creación del mundo. Porque en nuestro intelecto finito, nosotros comenzamos a analizar la creación en Génesis 1. Comenzamos a capturar el concepto de la realidad y de la vida humana en el momento de la creación. Nosotros en nuestra mente, en nuestro intelecto humano, nada existe antes de la creación del mundo. Para nosotros es sumamente difícil transportarnos al concepto que el apóstol nos presenta de que Dios nos escogiera antes de la creación del mundo. Eso es sumamente difícil para nosotros capturar ese concepto. Pero la idea principal de esto es que de una manera inexplicable, que no podemos explicar de una forma tangible, Dios escogió a ti y a mí para ser de Él. Dios depositó en nosotros su gracia divina, lo que significa que antes que el mundo fuese creado, Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser de Él. La selección de Dios de escogernos es algo de lo cual nosotros no controlamos.
En ningún momento Dios nos pidió nuestra opinión y nos preguntó, ¿quieres ser parte de mi familia? Dentro de este concepto de la soberanía de Dios y del uno ser escogido por Dios, se encierra el misterio que Dios nos escogió para Él antes de la fundación del mundo, lo cual presenta que nosotros no tuvimos control, no tuvimos opinión, no lo pedimos, no lo merecíamos, no podíamos hacer nada para que Él nos escogiera. Él nos escogió por su gran gracia, por su divina gracia, no porque hayamos hecho algo, no porque lo mereciéramos, no porque lo convencimos. La frase que el apóstol presenta como causa de la selección de Dios, él la llamó en este texto conforme al beneplácito de su voluntad. Conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, la selección surge por lo bueno, por el grande amor de la voluntad de Dios de ser bueno. Dios es bueno. Y por cuanto Dios es bueno, en ese beneplácito, en esa conducta, en ese deleite, en el deleite de Dios de amarnos y de bendecirnos, Dios nos escogió por su deleite, por su voluntad. Y tú y yo somos recipientes de esa gracia divina. Cuando uno intenta capturar el concepto de que uno es escogido, uno tiene que verlo desde la perspectiva de la gracia divina, desde la perspectiva de entender, de tratar de entender el valor y lo grande, la grandeza, el valor y la grandeza de su gracia. El apóstol presenta aquí unos conceptos donde nos dice que de acuerdo a sus riquezas en gloria, Dios nos bendice, nos bendijo y nos quiere bendecir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es el valor. Esta es una imagen que trata de ilustrar el valor, riquezas, el valor, lo grande, lo valioso que es la gloria de Dios, la gracia de Dios. Y es imposible para nosotros entender eso en su totalidad. Entonces, yo no pretendo que tú lo entiendas. Yo no pretendo que tú lo entiendas. Yo lo que estoy tratando es de declarar esta realidad. Y me deposito en la misericordia del Espíritu Santo que te ayude a entender esas grandes cosas espirituales. Porque cuando nosotros nos vemos con la realidad de quiénes somos en Cristo Jesús, nosotros somos escogidos de Dios. Y eso es una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos decir. Una de las más grandes verdades que nosotros podemos declarar. De que nosotros somos bendecidos, somos escogidos. Esa palabra que el apóstol utiliza en este texto en dos ocasiones, él nos llama que hemos sido predestinados. Enfoca la gracia de Dios. La predestinación del creyente es un intento de explicar la magnitud de la gracia de Dios. Yo no puedo hablar de predestinación fuera de la gracia de Dios. Por eso es que esto es un lenguaje para el creyente. Yo no le puedo hablar a un no creyente, a un incrédulo. Yo no le puedo hablar a un incrédulo de lo que significa ser predestinado. Porque el lenguaje y la enseñanza de predestinación es un lenguaje exclusivo
para el creyente, para aquel que es escogido, de manera que ese que ha sido escogido pueda entender la grandeza de la gracia de Dios al haber sido escogido. La predestinación es un intento para que el creyente pueda capturar la magnitud del valor y de lo grande que es la gracia de Dios. Si uno saca el mensaje de la predestinación fuera de ese contexto, pues uno puede confundir a la gente. El apóstol en este mensaje proyecta o intenta dejarnos saber que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para entender cosas espirituales de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que uno tenga sabiduría e inteligencia en los secretos de Dios, en los secretos o misterios, como el apóstol lo presenta, de Dios? Él nos ha dado sabiduría e inteligencia para entender las cosas espirituales. Esto yo lo explico de esta manera. Esto es otra manera de explicarlo. Las cosas espirituales de Dios, uno tiene que creerlas primero y luego las entiende. Las cosas espirituales de Dios, uno no busca entenderlas primero para luego creerlas. Las cosas espirituales de Dios no son un debate intelectual para ver si puedo convencer a alguien para que esté de acuerdo con esa realidad. Las cosas espirituales de Dios no dependen de la capacidad intelectual del ser humano de comprenderlas. Las cosas espirituales de Dios son un secreto para el mundo que es incapaz de entender las cosas espirituales de Dios hasta que no las crea primero por fe. Cuando el ser humano acepta la realidad de Dios y las bendiciones espirituales que Dios nos ha preparado, y uno las acepta y las cree por fe, Dios opera en nosotros dándonos sabiduría y entendimiento e inteligencia para comprender los misterios de Dios. La fe no es un resultado de la comprensión espiritual. La fe no es el resultado de un discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es un producto de la fe. Yo creo primero y luego entiendo. Yo no entiendo y luego creo. Es imposible ser salvo si no es por causa de la fe y de la gracia de Dios. No es por obra, no importando qué tipo de obra esta sea, una obra intelectual o una obra tangible, física. Uno cree primero, uno deposita en Dios su fe y deposita en Él su confianza y cree. Y cuando creemos, Dios abre, nos capacita, nos da la inteligencia y la sabiduría divina para poder comprender los grandes secretos de Dios. Eso es lo que significa ser escogido. Eso es lo que significa recibir su gracia divina. Porque cuando nosotros nos depositamos en Dios,
recibimos la capacidad espiritual de poder entender los misterios de Dios. En esa línea de pensamiento, ¿qué tenemos al nosotros ser escogidos por Dios? Cuando nosotros somos escogidos por Dios, al nosotros recibir esta gracia divina, ¿qué implica? ¿Qué tenemos? Quiero señalar 3 cosas que el apóstol dice en esta magna oración que encontramos. Y obviamente no la puse ni siquiera en orden, porque ahí tienen los versos. Decidí ponerla en este orden que no es cronológico. Pero lo primero que nosotros tenemos es una identidad. El verso 5 nos habla de que nosotros hemos sido adoptados, que por gracia de Dios Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando yo he sido escogido para ser hijo de Dios, adoptado, pertenecerle a Él. Entonces tengo una identidad nueva. El que yo sea escogido me identifica. El ser escogido es base de mi nueva identidad. Ahora soy escogido. Y soy escogido porque he sido recibido en una familia, en la familia de Dios. Ahora Dios me ha escogido a ser su hijo y Él me invita a descubrir y a relacionarme a Él como su padre. Él me ha adoptado, me ha llamado para ser hijo de Él por medio de Jesús. Y eso es una identidad. Cuando yo soy escogido, tengo un nuevo destino. El verso 4 nos dice que hemos sido escogidos para ser presentados a Él, santos y sin mancha. Hemos sido destinados para ser presentados a Él como una ofrenda. Santos y sin mancha. Entonces tengo el ser escogido por Dios, no tan solo me identifica, sino que me da un destino. Fíjate, esta es otra manera de decir que me da una perspectiva de la vida diferente. El hombre o la mujer que ha sido escogido por Dios, su perspectiva de su vida, su perspectiva de su destino, su perspectiva de su realidad ha cambiado por causa de esa gracia divina que ha sido depositada en él o en ella. Y nuestro destino es ser presentados a Él, santos y sin mancha, por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, el ser escogido también nos impacta porque causa en nosotros, tenemos un mensaje dado por Dios. Verso 6, Él nos dice que hemos sido escogidos con el propósito de convertirnos en alabanza de su gloriosa gracia. Para alabanza de su gloriosa gracia. En otras palabras, que nosotros somos testigos vivos del resultado de la gracia de Dios. Por causa de que somos escogidos y hemos recibido esta gloriosa gracia divina de Dios, ahora nosotros nos convertimos en un mensaje vivo de alabanza que le trae gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Nosotros tenemos un mensaje, una proclamación, un testimonio, una declaración que brindarle al mundo y a Dios como resultado de la gran bendición de ser recipiente de la gracia divina de Dios.
somos nosotros, esos agentes, esos testimonios, ese mensaje, esa alabanza. Somos la alabanza viva. Le presentamos a Dios nuestras vidas como un testimonio de su grande, gloriosa gracia. Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos una identidad, tenemos un destino y tenemos un mensaje. Por causa de que somos escogidos por Dios. Todo esto, ¿con qué propósito? ¿Para qué hemos sido escogidos? Todo esto, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito yo tengo esta identidad? ¿Con qué propósito yo tengo esta perspectiva, este destino? ¿Con qué propósito yo tengo este mensaje? ¿Cuál es el propósito? Bueno, eso es lo que parte Pablo nos dice. El propósito es para colaborar en el plan maestro de Dios. Para colaborar en el plan maestro de Dios. En este texto, en el verso 9, dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció con Cristo. Dios nos hizo conocer el misterio. Esto va atado a lo que dije anteriormente, que Él nos da a nosotros sabiduría e inteligencia para entender las cosas espirituales. Y Dios nos da la capacidad, en base a su gracia, de poder entender el plan divino de Dios, el plan maestro de Dios. Y no tan solo para entenderlo, sino para colaborar en él, sino para ser partícipes de él, sino para que vengamos a ser parte del plan de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan maestro de Dios? Mira, aquí lo dice, ese es el texto, que Él vino para llevar a cabo, reunir todas las cosas en Él. En otras palabras, Él viene con la intención de restaurar. Él viene con la intención de causar una unidad de su pueblo en Él otra vez. Él viene con la intención de hacernos a nosotros testimonio de su grande amor. Nosotros hemos venido a ser testimonio del amor de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de entender este misterio que es el plan de Dios, la voluntad de Dios, de reunir al hombre en Él, de unirnos, de traernos, de restaurarnos, de redimirnos para con Él, para unirnos a Él, para que nos convirtamos en testimonios vivos de su grande amor. Ese es el plan de Dios. Pero Él quiere que nosotros entonces seamos copartícipes, colaboradores. Por eso es que Él nos ha dado un mensaje para que lo compartamos. Por eso es que Él nos ha redimido para que vivamos en esa realidad. Y para que entonces podamos dejarle ver a través de nuestra vida a otros la obra que Dios ha hecho en nosotros. Para que de la manera en que otros puedan ver en nosotros la obra de Dios en nosotros, entonces ellos también sean provocados a buscar la misma gracia que ha sido depositada en ti y en mí. Dios nos ayuda en este proceso. Dios nos ayuda en este proceso a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu es, como dice aquí los últimos versos que leímos, su Espíritu es en nosotros. Se viene a ser la garantía de nuestra herencia. Él es el sello con el cual Dios nos ha identificado y nos confirma. El Espíritu Santo nos confirma esa identidad de ser escogidos. El Espíritu Santo nos da la convicción y nos da la confianza que necesitamos para entonces vivir en esa realidad de que somos escogidos. Y más aún, el Espíritu Santo nos equipa para entonces ser el testimonio
de la gloriosa gracia de Dios que Dios tiene para nosotros. Para entonces nosotros poder vivir y proyectar ese gran mensaje. Es a través del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en nosotros que nosotros entonces nos volvemos, nos reidentificamos, nos aseguramos, nos convencemos, tenemos esa convicción y tenemos esa equipación. Dios nos equipa para entonces nosotros llevar a cabo esta función de colaborar en el gran plan de Dios, que es conforme a su gran voluntad, a su divina y perfecta voluntad. Dios, en su beneplácito, en el gran beneplácito de su voluntad, Dios nos ha llamado, nos ha restaurado, nos ha sido recipientes de su gracia y nos invita a ser parte de su plan. Eso es lo que significa ser escogido por Dios. Y amado que me escuchas, hermano que me escuchas, esto es una de las grandes bendiciones que tú y yo podemos experimentar en esta tierra. El ser escogido por Dios. Déjame orar por ti. Padre eterno y Dios bueno, nuestra palabra, nuestra voz, nuestra expresión se va a quedar corta. Para nosotros siempre poder expresarte la profundidad de la gratitud del alma redimida por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nuestras palabras siempre van a quedar cortas. Nuestros cánticos nunca van a ser suficientes. Nuestra alabanza nunca va a llegar a capturar el gran agradecimiento que el alma redimida por la sangre del Cordero tiene por la obra que tú has hecho en nosotros. No hay nada que podamos hacer o decir que haga justicia por el agradecimiento que nosotros te tenemos. Pero algo hacemos, y es que nunca cesamos de darte gracias. Que te entregamos más que el cántico y la alabanza, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra voluntad. Y te entregamos todo nuestro ser para que tú hagas de nosotros lo que a ti te place. Gracias por habernos escogido y por ser parte de tu familia. Ayúdanos a vivir de una manera que honre tu nombre por el gran amor que tú nos has tenido. Es en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Y amén. Escucha esta alabanza que la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos que el Señor la use para bendición de tu alma. Recibe bendición del cielo. Bondadoso Padre, vertiste gracia en mí. De la oscuridad me sacaste, me has llenado de paz. Misericordioso, me ayuda en la necesidad. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Salvador hermoso, me has traído aquí.
De las cenizas me sacaste, has roto toda maldición. Redentor bendito, libertad me has dado hoy. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré